Saludos a la clase de los grados séptimos. A partir de este momento, la profesora Marta Contreras Medina y el profesor Luis Eduardo Corredor Beltrán les estaremos haciendo orientaciones sobre temas que nos concierne a la programación a desarrollar en el grado. Es fundamental que tengamos una buena actitud frente a lo que estamos viviendo, ya que eso ha afectado el vínculo social normal entre todos nosotros. Les solicitamos estar atentos a las lecturas, actividades o tareas y alguna que otra evaluaciones. Jóvenes, manos a la obra, Dios les bendiga. Los temas que vamos a desarrollar: generalidades, tipo de transporte, circulación celular, circulación en planta y aplicación en aprendizaje. Nuestros objetivos, entre estos tenemos: primero, definir el concepto de circulación como objeto de estudio. Segundo, describir los diferentes movimientos celulares y sus relaciones con el medio ambiente. Tercero, explicar el sistema de conducción en los vegetales. La Real Academia Española define la circulación como la acción de circular. Este término circulación no solo se emplea en las ciencias naturales, también se aplica al tráfico de vehículos. En la malla vehicular circulan carros en calles y carreteras con unas reglas de tránsito para evitar accidentes. Este término también se aplica cuando se habla de circulación del agua. Esto es una gran variedad de fluido y su distribución en una región. Otro ejemplo es aplicado en la circulación eléctrica, donde los impulsos eléctricos circulan por redes o circuitos eléctricos. Pero cuando hablamos nosotros de circulación, debemos tener en cuenta que tanto las células libres como las que forman tejidos requieren cumplir dos funciones. Primero, distribución de sustancias y expulsión de las nocivas. Para ello se requiere la circulación en todo ser vivo unicelular o en cada célula de los multicelulares. Veamos dos conceptos de circulación. El primero es el proceso mediante el cual los seres vivos transportan sus nutrientes o células y eliminan productos que no son útiles para el organismo. El otro concepto es el transporte y distribución de nutrientes y gases respiratorios resultantes de la digestión y la recolección de sustancias de desecho. Veamos ahora los diferentes tipos de sistema de transporte. Tenemos el transporte celular, el sistema vascular y el sistema circulatorio. En cuanto al transporte celular, los nutrientes y los desechos entran y salen por la membrana celular y comúnmente lo realizan los organismos unicelulares como las bacterias y la mayoría de los protistas. El sistema vascular es realizado a través del xilema y floema, en los cuales circulan o transportan aguas, minerales y glucosas, y esto es propio en las plantas como helechos, gimnospermas y angiosperma. El otro sistema de transporte es el sistema circulatorio. Aquí interviene el corazón, que impulsa la sangre a través de vasos sanguíneos para irrigar a todas las células del cuerpo humano. Comúnmente lo realizan los animales. En cuanto a la circulación celular, a nivel de célula, tenemos que mirar que hay un intercambio con el medio externo, sustancias, mediante los fenómenos de ósmosis, difusión y transporte activo, y los cuales estos términos ya ustedes los conocen del año anterior. Pero estas sustancias son repartidas por las corrientes citoplasmáticas, sea por ciclosis, rotación o movimientos fluviformes. Cuando nosotros hablamos de la ciclosis, debemos tener mucha claridad con respecto a esto. Y cuando hablamos de ciclosis, es un permanente movimiento circulatorio irregular del citoplasma y los componentes celulares vegetales que giran alrededor de la vacuola central, como lo podemos observar en la gráfica que se le ha presentado. Otro tipo de corriente citoplasmática es la rotación, en el cual las granulaciones y las partículas suspendidas en el citoplasma se trasladan en forma de corrientes continua en el interior de la célula. Esto se puede observar claramente en células vegetales. Y por último también tenemos los movimientos fluviformes y ameboides.
los cuales son corrientes desordenadas del citoplasma, formando pseudópodos como los glóbulos rojos, como también las amebas. En cuanto a la circulación en las plantas, estas se pueden dar en dos tipos de plantas: las plantas que no son vasculares y las plantas vasculares. Veamos entonces las plantas no vasculares. Las plantas no vasculares, es decir, sin tejido conductor, y en esto lo podemos observar más que todo en los musgos y en las hepáticas, que para poder transportar agua deben de poseer estructuras llamadas protonemas, de donde se proyectan raíces y rizoides. La circulación en plantas terrestres, las vasculares, que en este caso es lo que vamos a estudiar, estas presentan tejidos conductores. Estos tejidos conductores son lo que hoy conocemos como el xilema y el floema. El xilema se caracteriza por transportar sustancias inorgánicas como agua y minerales. Y estas son características comunes en células llamadas traqueidas en el interior de estas plantas. El transportar aguas y sales minerales, eso se considera como savia bruta. En cuanto al floema, se caracteriza por células vivas que están conformados por vasos liberianos o cribosos, los cuales van a transportar biomoléculas que forman una molécula de glucosa y la cual se conoce con el nombre de savia elaborada. Esto es común y observable en plantas como el helecho, angiospermas y las angiospermas y las gimnospermas. En cuanto a la circulación de planta, tenemos que considerar lo siguiente: ¿cómo es posible que las plantas puedan llevar y conducir todas las sustancias necesarias para que luego pueda ser elaborada en la misma planta? Tenemos que partir entonces desde el suelo, cuando las plantas a través de sus raíces comienzan a absorber el agua y las sales minerales gracias a tres fuerzas. Entre estas tenemos la adhesión, la cual retienen unidas las moléculas de agua en el xilema. La otra fuerza se conoce como cohesión, que retiene las moléculas de agua en las paredes de los tubos del xilema. Y la otra fuerza es la fuerza de transpiración, donde se reduce la presión del agua en las hojas. Todo esto para llevar a cabo la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, no es más que cuando el dióxido de carbono obtenido de la atmósfera, cuando la planta la toma a través de sus hojas y junto con el agua, donde vienen las sales minerales, entonces estas son capaces de reaccionar juntamente con la luz solar para producir la biomolécula de glucosa y también el oxígeno. En cuanto a la aplicación del aprendizaje, una vez que haya escuchado la clase, es importante que usted comience a tomar nota de lo que ha escuchado del tema. Y vas a desarrollar como segundo punto en tu cuaderno lo siguiente. Vas a tomar la columna A, donde está indicado los tipos de sistema de transporte. 1, el transporte celular. 2, el sistema vascular. Y 3, el sistema circulatorio. Esta columna A la vas a relacionar con la columna B. En otras palabras, cómo se realiza el transporte celular, cómo se realiza el sistema vascular y cómo se realiza el sistema circulatorio. Y vas a relacionar en la columna A también con la columna C quiénes lo realizan. Quiénes realizan el transporte celular, quiénes realizan el sistema vascular y quiénes realizan el sistema circulatorio. Repasa lo aprendido y deja evidencia. Jóvenes, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.